Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cursada de fármaco. Hoy vamos a hablar sobre los beta-lactámicos. Mi nombre es Agustina Santos, soy ayudante de segunda ya hace 2 años dentro de la cátedra. Para empezar a mirar este teórico, lo ideal es que hayan visto previamente la clase de generalidades a cargo del doctor quien la haya dado, porque voy a dar por sentado que esa clase se entendió y vamos a hablar sobre conceptos dichos en la clase anterior. Muy bien, bueno, hoy vamos a ver los beta-lactámicos 1. Los beta-lactámicos son una familia grande de antibióticos que se caracterizan por presentar el mismo anillo beta-lactámico y eso los hace familia. Por eso vamos a hablar primero de sus características, luego de su mecanismo de acción, los mecanismos de resistencia, que últimamente van en aumento, cómo se clasifica esta familia, ya que es tan grande hay que tener una clasificación dentro de la misma, la farmacocinética, los efectos adversos y una breve aplicación a la clínica para tratar de incorporar más fácilmente lo que son los espectros. Bien, como características generales son bactericidas lentos. ¿Qué quiere decir que un fármaco sea bactericida? Quiere decir que la bacteria se lisa, se rompe y muere, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Son tiempo dependientes. Esto quiere decir que la concentración tiene que estar un tiempo determinado por encima de la concentración bactericida mínima para hacer su efecto. Tienen baja toxicidad, son clase B en el embarazo. ¿Sí? En el embarazo quiere decir que sea clase B, quiere decir que son seguros. Tienen en común el anillo beta-lactámico que está acá. Esto lo que vemos acá es el anillo beta-lactámico, es lo que tienen en común todos. A los diferentes se les va agregando cadenas de carbono diferentes, que es lo que los diferencia dentro de la familia en subfamilias o subgrupos. Bien. Acá vemos en generalidades todo lo que vamos a ver durante este primer módulo de antibióticos, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en los beta-lactámicos, pero tenemos inhibidores de ADN, inhibidores de proteínas, inhibidores de la 30S, de la 50S, inhibidores de polimerasas, de ADN, inhibidores de la pared. Bien, nosotros nos centramos en los beta-lactámicos. ¿Qué hacen los beta-lactámicos? Inhiben la síntesis de la pared de peptidoglicanos. Como todos recuerdan, los gram positivos tienen una gran pared de beta-lactámicos. Por lo tanto, las penicilinas naturales generalmente van a actuar más sobre los gram positivos, porque a mayor pared, mayor peptidoglicano para actuar y mejores resultados. ¿Cómo hacían esto? Lo hacen de esta manera. En el último paso de la formación de la pared, inhiben una transpeptidasa denominada PBP. La PBP es la Penicillin Binding Protein, La inhiben y eso hace que se rompa la pared, la bacteria osmóticamente libere agua, libere su contenido, se lise y la bacteria finalmente muera. Bien, ¿cuál es nuestro gran problema con los beta-lactámicos? Cuando se crearon eran antibióticos muy buenos, de hecho había propagandas en las calles, la gente ya no moría de sífilis, ya no moría de faringitis. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a usar para todas las bacterias. Lo que terminó pasando es que las bacterias comenzaron a generar mecanismos de resistencia. ¿Cómo? Mediante la producción de beta-lactamasas o mediante la modificación del sitio blanco, de la PBP, o también la incapacidad para penetrar en el sitio de acción y bombas de expulsión. Las que más producen las beta-lactamasas son los gram negativos, ¿sí? como la Haemophilus influenzae, la Klebsiella pneumoniae, el Bacteroides. ¿Quiénes modifican el sitio del blanco? Más que nada el Staphylo aureus meticilino resistente. Bien, ese es el que más produce. Y la incapacidad para penetrar en el sitio de acción, más que nada la Pseudomonas y la E. coli. Bien, seguimos avanzando. Bien, dentro de los beta-lactámicos, que es una gran familia, tenemos 4 familias diferentes. Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactamos y los carbapenemos. Cuando nosotros hablamos de beta-lactámicos, hablamos de estos 4 grupos de fármacos. Hoy nos vamos a centrar más que nada en los que son las penicilinas, ¿sí? Dentro de las penicilinas tenemos naturales, sintéticas y ureidopenicilinas. Dentro de las naturales tenemos penicilina G y penicilina B, y de las sintéticas tenemos amoxicilina
y ampicilina. Las uridopenicilinas es una sola, que es la piperacilina. Bien, seguimos avanzando entonces y hasta acá está todo bien. Vamos a arrancar entonces con las penicilinas naturales, ¿sí? Las primeras que se inventaron. Se llaman penicilina natural porque aparecieron por medio de un hongo, ¿sí? Ustedes saben que se descubrió por accidente por Alexander Fleming, que se cayó una parte de un hongo Fusarium penicillinum, ¿sí? En un agar que contenía bacterias, se hizo un halo alrededor y eso denotó que las bacterias morían al estar expuesto a la sustancia que sintetizaba ese hongo. Dentro de las penicilinas naturales tenemos la penicilina B o fenoximetilpenicilina, ¿sí? Ambos nombres son correctos. Lo pueden encontrar en varios lugares como fenoximetilpenicilina. ¿Cuál es la farmacocinética de esta penicilina? Es muy importante entender la farmacocinética para saber cómo administrarla, cuándo y por qué. Generalmente se dan por vía oral, ¿sí? Tienen una amplia distribución, pero lo que tienen es una vida media corta. ¿Qué quiere decir que tenga una vida media corta? Que yo durante un tratamiento la voy a tener que dar varias veces en el día. Generalmente vieron que se dan cada 8, ¿sí? Las penicilinas. Se elimina por vía renal y el 90% por secreción tubular. Bien. Luego tenemos la penicilina G. A su vez, la penicilina G tenemos una forma benzatínica y una forma sódica. La penicilina G benzatínica, o comercialmente conocida como benzetacin, es lo más común que se ha visto en los comercios y farmacias. Son las que se dan por vía intramuscular, ¿sí? Sin embargo, la penicilina G sódica se da por vía endovenosa. A diferencia de la G, la B se da por vía oral, ¿sí? Entonces ya tenemos una gran diferencia. Penicilina B, vía oral. Penicilina G, parenteral. La benzatínica, intramuscular, y la sódica, endovenosa, ¿sí? Bien, la penicilina G benzatínica actúa como si fuera de depósito. Por lo tanto, la podemos dar una vez por semana y eso mantiene la acción. Se concentra muy bien en los tejidos y tiene metabolismo hepático y renal. Ahora, la penicilina G sódica no concentra tanto en los tejidos, entonces cada 4 a 6 horas hay que repetir la infusión por la vía que tenga canalizada la vena. Lo que tiene de particular la penicilina G sódica es que atraviesa barrera hematoencefálica. Bien, esto es un dato muy importante desde su farmacocinética porque nos va a permitir usarla en tratamientos como por ejemplo la neurosífilis. Bien, las espectro, este es un chiste que hacemos siempre, espectro patronum, ¿sí? Para tratar de acordarnos por arte de magia, los espectros, que es lo más difícil de recordar. Acá tenemos lo más importante son los gram positivos, como les dije antes, Streptopiógenes, el Agalactiae, el Fecalis, el Pneumoniae, el Bacillus anthracis, ¿sí? El Corynebacterium y de los otros me interesa que sepan el Treponema pallidum. Con gram negativos y Neisseria meningitidis se ha visto en los últimos años un aumento brusco de la resistencia, por lo tanto no se estarían usando penicilinas naturales para tratar eso. Sí se pueden utilizar aminopenicilinas. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los efectos adversos de las penicilinas naturales? Esto es bastante fácil. Tenemos efectos adversos mediados por hipersensibilidad y no mediados por hipersensibilidad. Lo más común es que ustedes oigan en la práctica clínica: soy alérgico a la penicilina, o no me den penicilina porque una vez tomé amoxicilina y soy alérgico. ¿Qué pasa? Hay una ruptura del anillo beta-lactámico que funciona como apteno. ¿Se acuerdan que algo que era apténico era un agente que no era inmunológico y generaba una reacción de hipersensibilidad hasta un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces, el anillo beta-lactámico se rompe, esto desencadena una anafilaxia por medio de la unión a proteínas y reconocimiento inmunológico. Después tenemos los no mediados por hipersensibilidad: irritación, dolor, colitis pseudomembranosa y convulsiones. Las convulsiones son más común de los carbapenemos, no tanto de las penicilinas naturales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando decimos disbacteriosis y colitis pseudomembranosa? Básicamente estamos diciendo algo parecido.
Cuando una persona se encuentra en tratamiento prolongado con penicilinas naturales o penicilinas sintéticas, lo que se genera es una muerte de la mayoría de los agentes de la microbiota intestinal y esto genera que colonicen los que son resistentes a la penicilina, como por ejemplo el Clostridium, ¿sí? Entonces, ahí se produce la colitis pseudomembranosa, ¿sí? Mediante la muerte de algunos se produce una colonización de otros y se genera la colitis pseudomembranosa. Bien, ahora pasamos a lo que son las penicilinas sintéticas. Bien, las penicilinas sintéticas tenemos ampicilina y amoxicilina. Son las más conocidas y las más distribuidas dentro de lo que es la vida cotidiana. La ampicilina se da más que nada de forma parenteral, mientras que la amoxicilina se da por vía oral. Bien, ambas tienen vida medias cortas. Hay que darla cada 8 a 6 horas, ¿sí? Dependiendo de si estamos internados o si es un tratamiento ambulatorio. Para lo que es internación siempre vamos a utilizar ampicilina, ¿sí? Porque tiene mejor biodisponibilidad por vía parenteral. Y si todo lo que sea tratamiento ambulatorio, vamos a elegir amoxicilina porque tiene mejor biodisponibilidad por vía oral. Bien, continuamos. ¿Cuál es el espectro? A medida que nosotros modificamos las sustancias naturales, ampliamos siempre un espectro. Lo que no quiere decir que las penicilinas naturales y que las aminopenicilinas sean de amplio espectro. Un fármaco para ser de amplio espectro debe sí o sí cubrir bacterias intracelulares. Esto es un concepto bastante importante, ¿sí? Ni las penicilinas naturales ni las penicilinas sintéticas son antibióticos de amplio espectro. Para ser antibióticos de amplio espectro deben sí o sí cubrir agentes intracelulares. Bien, la amoxicilina, ¿para qué la usamos? Haemophilus influenzae, hay buena tolerancia a lo que es la Escherichia coli. Para Neisseria gonorrhoeae ya no tanto. Estreptococo, bueno. Y la AMPI se utiliza para el tratamiento de meningitis, es un pilar fundamental. ¿Cuáles son los efectos adversos de penicilinas sintéticas? Quédense tranquilos, ¿sí? Porque tienen los mismos efectos adversos que las penicilinas naturales, ¿sí? Pueden generar mayor disbacteriosis por el hecho de que por las que se consumen por vía oral, ¿sí? Y tienen mejor distribución por los tejidos, pero son iguales a las penicilinas naturales. Bien. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años hubo un aumento de la resistencia, como ya vimos los mecanismos de resistencia, dentro del más importante es la producción de beta-lactamasas. Por lo tanto, se descubrió que mediante el agregado de inhibidores de beta-lactamasas a nuestras aminopenicilinas, mejorábamos la resistencia. ¿Cuáles son esos inhibidores de beta-lactamasas? Tenemos el ácido clavulánico o clavulanato, lo pueden leer de las dos maneras, el sulbactam y el tazobactam. ¿Cómo actúan? Se fijan al sitio catalítico previniendo la hidrólisis del anillo beta-lactámico, ¿sí? O sea que las beta-lactamasas no pueden unirse debido a que está primero añadido nuestra molécula suicida, ¿sí? Como sería el ácido clavulánico, el sulbactam o el tazobactam. También aumentan la actividad antibacteriana de las penicilinas por medio de la fijación a las PBP. Muy bien, pasamos ahora a lo que son las ureidopenicilinas. Tenemos acá la piperacilina. La piperacilina solamente se utiliza parenteral, solamente se comercializa unida a su inhibidor de beta-lactamasa, que es el tazobactam. Bien, ahora, el espectro es similar al amoxiclavulánico, pero incluye pseudomonas, ¿sí? Es la única de las penicilinas que cubre pseudomona. Concepto importante. Es la penicilina con mayor espectro. Es la única penicilina que cubre pseudomona. Bien. Seguimos avanzando y ahora venimos a la parte divertida, ¿sí? A la parte de la aplicación clínica. ¿Para qué vamos a utilizar penicilinas naturales? Vamos a utilizarla para faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, ¿sí? Es de primera línea, ¿sí? Ante un primer evento de faringoamigdalitis por Streptopiógenes, vamos a utilizar
penicilina. Bien. ¿Por cuánto tiempo vamos a utilizar penicilina? Por 10 días. No puede ser un tratamiento incompleto. ¿Por qué? Porque si no vamos a ir a las complicaciones, a las no supurativas y a las supurativas. Bien. Entonces, para evitar complicaciones y como primera línea para disminuir resistencia, penicilina, ¿sí? Hay eficacia, tiene baja toxicidad, espectro reducido, bajo costo, buena tolerancia y una cobertura del 100%. ¿Cuál va a ser la dosis? No hace falta que la sepan, ¿sí? Pero para que vean cómo se maneja, que la primera línea es la penicilina B por vía oral, 50.000 unidades internacionales por kilo cada 8 a 12 horas, ¿sí? Varias veces en el día, porque son tiempo dependientes. ¿Por cuántos días? Sí o sí 10 días. Se vio que la duración de este tratamiento es la que previene las complicaciones supurativas y no supurativas. Como segunda línea, podríamos utilizar amoxicilina. Sin embargo, se vio en distintos estudios que no hay inferioridad, ¿sí?, en usar penicilina por amoxicilina. Así que siempre para mejorar la resistencia de nuestros agentes microbianos preferimos utilizar penicilina como primera opción. Bien, para la sífilis, ¿sí? Cuando se descubrió la penicilina se generó un gran revuelo en el comercio debido a que curaba la sífilis. Bien. Sífilis, como ustedes saben, tenemos 3 fases. Sífilis primaria, secundaria, latente temprana. Tenemos sífilis latente tardía o indeterminada, sífilis terciaria y neurosífilis. Para la sífilis primaria vamos a dar una dosis única de penicilina G benzatínica, que era la que se daba intramuscular. Para esto tenemos que comprobar que el paciente no sea alérgico a la penicilina. En el caso de serlo, se utiliza como alternativa doxiciclina o ceftriaxona o acitromicina. Bien, entonces ante un diagnóstico de sífilis latente primaria, vamos a hacer penicilina G benzatínica una sola dosis. Bien, en el caso de que no sepamos si la adquirió en qué tiempo o viene con un antecedente de tener múltiples parejas sexuales y no utilizar protección de barrera, lo que hacemos es penicilina benzatínica por 3 dosis, una por semana. ¿Bien? Entonces acá lo que hacemos son 3 dosis. Como alternativa para los alérgicos también sigue siendo la doxi. Y después tenemos lo que es la sífilis terciaria. Antes de administrar el tratamiento penicilina G benzatínica en el caso de una sífilis terciaria, lo que vamos a tratar es de descartar la neurosífilis mediante clínica, ¿sí? En el caso de que esté descartada, hacemos penicilina G benzatínica 2.400.000 durante 3 semanas. Por último tenemos la neurosífilis o sífilis oftálmica. A este paciente ya habrá que internarlo, ¿sí? Y vamos a utilizar penicilina G sódica, ¿sí? Penicilina G sódica endovenosa entre 3 a 4 millones de unidades internacionales cada 4 horas. ¿Bien? Ahora, este efecto adverso del tratamiento sifilítico se llama reacción de Harich-Alzheimer. ¿Sí? Son fiebres, mialgias, dolor de cabeza, rash cutáneo y se da por la lisis del treponema, ¿sí? Que genera liberación brusca de antígenos y se da en algunos pacientes esta reacción hacia el tratamiento. Hay que hacer un tratamiento sintomático, no pasa nada y suele resolver en 24 o 48 horas. Bien. Para la endocarditis de válvula nativa, ¿sí? Generalmente las válvulas nativas son afectadas por estreptococos del grupo viridans, ¿sí? Los organismos fueron generando mayor resistencia a la penicilina con años, pero sin embargo se utiliza penicilina G durante 4 semanas, ¿sí? Estos pacientes se quedan internados, por supuesto, y se le da por vía endovenosa penicilina G. Ahora bien, las aminopenicilinas. Obviamente que las penicilinas naturales tienen más usos. En la clase vamos a dar los más importantes o los que pueden llegar a ser evaluados. Bien, las aminopenicilinas las utilizamos en los casos de infecciones respiratorias altas, más que nada en niños,
¿sí? Los pediatras son los grandes agentes del uso de antimicrobianos, ¿sí? Entonces vemos que en la sinusitis generalmente está generada por neumococo, moraxella, Haemophilus influenzae. Utilizamos amoxicilina. ¿Por qué? Porque es un tratamiento ambulatorio de baja complejidad. Si bien el niño puede tener fiebre, estar irritable y demás, son tratamientos ambulatorios, generan bajo costo, de fácil aplicación, ¿sí? Y son seguros. Bien, ¿cómo iniciamos el tratamiento si amoxicilina o amoxicilina clavulánico? Nosotros, cuando pensamos en neumococo, tratamos de iniciar con amoxicilina, ya que la sensibilidad a neumococo es bastante buena y se han visto buenos resultados. Cuando vemos que el tratamiento no funciona con amoxicilina, vamos a iniciar un tratamiento con clavulánico porque estamos sospechando que hay una infección por Haemophilus o por moraxella, que son agentes gram negativos y suelen generar beta-lactamasas. Muy bien. La otitis media aguda también es una patología frecuente en pediatría. Se utiliza amoxicilina, ¿sí? Y lo mismo que dijimos en sinusitis, cuando sospechamos de fallo terapéutico o falta de respuesta al tratamiento, lo que hacemos es agregar amoxicilina con ácido clavulánico. No hay mucha más vuelta en esto. Y bien, llegando al final, ya llegamos a lo que son las ureidopenicilinas. Las ureidopenicilinas, como dijimos anteriormente, son la penicilina que cubre pseudomonas, ¿sí? Al cubrir pseudomonas son de nuestro interés en el caso de neumopatías graves o intrahospitalarias, en el caso de neutropenia febril o en el caso de una sepsis intrahospitalaria. ¿Cuándo utilizamos ureidopenicilinas? También cuando tenemos factores de riesgo para pseudomonas. Estos son la desnutrición, el uso de antibióticos, la EPOC, ¿sí? O la inmunodeficiencia por medio del uso de glucocorticoides. Muy bien, chicos. Espero que hasta ahora les haya resultado. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Me olvidé de dejar mi mail, pero se los digo oralmente. Mi mail es agusantos93@gmail.com. Así que espero que les haya servido. Muchas gracias y nos vemos en alguna otra clase.